Hola a todos, hoy es sábado, 7 de marzo de 2026, y nuestro nuevo amigo, el profesor Jiang Hueqin, está aquí con nosotros. Bienvenido, profesor. Hi. Hola, Nima. Y es la primera vez que estás en este podcast. Sé que muchos de los que nos escuchan te conocen por tus videos de YouTube, esas conferencias increíbles que descubrí hace poco. Me quedé asombrado por la información, la sabiduría que hay en esos videos y por cómo conectas los hechos históricos con lo que está ocurriendo ahora y lo que podría suceder en el futuro, teniendo en cuenta toda esa historia. Así que, Jiang, ¿qué está ocurriendo ahora tras esa devastadora guerra en Ucrania que literalmente destruyó el país? Y ahora tenemos una nueva guerra en Oriente Medio. No es como las guerras entre Estados Unidos e Irak o Afganistán. Ellos no tenían tanto poder para contraatacar. Esto es Irán. Es diferente por el tamaño del país, su población y su poder militar. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando en Oriente Medio? What is your understanding of what's going on in the Middle East? Right, so we are in World War III Bien, right now. así que estamos en la Tercera Guerra Mundial ahora mismo. Solo ha pasado una semana, pero esta guerra entre Estados Unidos e Irán solo puede intensificarse con el tiempo. Hoy circulan rumores en Internet de que a la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos se le han dado órdenes de despliegue. Han detenido los ejercicios de entrenamiento y es posible que sean enviados a Oriente Medio muy pronto, posiblemente en los próximos días. El uso de tropas terrestres contra Irán supondría una escalada masiva. En este momento es principalmente una guerra aérea, en la que Estados Unidos e Israel tienen supremacía aérea, lo que significa que pueden atacar a voluntad contra Irán. Como los costes son limitados, aunque Estados Unidos e Israel están sufriendo bajas, no son tantas. Están intentando evitar el mayor número posible de bajas para poder, en teoría, retirarse de esta guerra. Pero en el momento en que las tropas terrestres entren en Irán, la retirada se vuelve imposible y la guerra solo puede escalar. Un punto de inflexión enorme en este conflicto será el uso de tropas terrestres. Si se utilizan tropas terrestres, entonces estaremos en la Tercera Guerra Mundial, y eso marcará el fin del mundo tal y como lo conocemos. Una guerra terrestre también probablemente implicaría a otros actores. Podría involucrar al CCG, podría involucrar a los europeos y sin duda involucrará a Rusia. Puede que incluso atraiga a China, y también podría implicar a Corea del Sur y a Japón. Recuerda que el estrecho de Hormuz suministra la mayor parte del petróleo a las economías asiáticas: Pakistán, India, Japón, Corea del Sur y China. De hecho, el estrecho de Hormuz proporciona alrededor del 75% de las necesidades de petróleo de Japón. El primer ministro japonés, Takeuchi, ha dicho que si esta guerra continúa y el estrecho de Hormuz permanece cerrado, Japón se quedará sin petróleo en unos 8 meses. Así que podemos imaginar que hay pánico dentro del gabinete japonés y que se están preparando para intervenir de algún modo en este conflicto, ya sea diplomáticamente, económicamente o incluso militarmente. Corea del Sur también podría necesitar intervenir. El estrecho de Hormuz es realmente un punto neurálgico del mundo. Es el centro de todo el comercio global. Y si el estrecho de Hormuz permanece cerrado a causa de esta guerra, entonces con el tiempo acabará implicando al mundo entero. Mencionaste antes la guerra en Ucrania, y desde una perspectiva geopolítica, esta guerra en Irán en realidad se deriva de aquella. Porque si Rusia ganara la guerra en Ucrania, controlaría aproximadamente un tercio de los carbohidratos del mundo. Rusia, si quisiera, podría provocar hambrunas en Oriente Medio y África. Ucrania es el granero de Europa. Sin los alimentos ucranianos y la energía rusa, los europeos están sufriendo económicamente. Así que si Europa quiere sobrevivir, necesita obtener su energía de Oriente Medio.
And so what America is trying to do is trying to Lo que Estados Unidos intenta hacer es controlar Oriente Medio estrangulando a Irán hasta la muerte. En muchos sentidos, esta guerra en Irán es una respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Rusia tiene un dominio total del campo de batalla en Ucrania. La guerra allí está prácticamente perdida. Así que, si Estados Unidos logra ganar esta guerra en Irán, controlará los suministros energéticos de Oriente Medio y todo el comercio mundial. Existe esta idea de un corazón continental euroasiático, una gran alianza entre Rusia, Irán y China, con Irán como punto de pivote. Si Irán colapsara, Estados Unidos aún podría controlar el comercio global y el petrodólar seguiría siendo la moneda dominante del mundo. Así que esto es realmente una lucha a vida o muerte para el imperio estadounidense, y por eso, en muchos sentidos, Estados Unidos no tiene otra opción que ir con todo y enviar tropas terrestres. Creo que la visión general de la región es importante. Sé que has estado hablando del Estado de Israel y de la agenda de Estados Unidos con Israel, pero por lo que has visto hasta ahora, ya sabes, tuvimos el caso de Venezuela, donde Estados Unidos, bajo Donald Trump, intervino y dijo, tenemos el control de Venezuela. Y ahora mismo, en una de las últimas entrevistas en Fox News, están hablando de la misma manera. Tenemos que controlar el petróleo en Irán. Ya sabes, todo el concepto. ¿Cómo ves la idea del Gran Israel y la idea de controlar el petróleo? Right. So, Israel. Bien, entonces, Israel, desde su fundación en 1948, siempre ha tenido una misión mesiánica de restablecer el reino de David. El reino de David, hace 3000 años, era un imperio cosmopolita que controlaba todo Oriente Medio desde su ubicación estratégica en el Levante. Israel quiere restablecer ese reino. Los israelíes también creen que el proyecto del Gran Israel es lo que Yahvé, su Dios, prometió a Abraham, su gran antepasado. Si miras el proyecto del Gran Israel en un mapa, si simplemente lo buscas en Google, verás que abarca todo Oriente Medio. Así que las ambiciones territoriales de los israelíes son vastas. El Gran Israel se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates, lo que significa que Israel tendría que ir y conquistar Egipto una vez que esta guerra en Irán finalmente termine. También tendrá que conquistar Arabia Saudí, y hay rumores entre algunos israelíes fanáticos de que en realidad quieren apoderarse y controlar la Meca y Medina. El proyecto del Gran Israel también incluye partes de Turquía, y ya los israelíes están hablando de lo peligrosa que es Turquía. Naftali Bennett, el ex primer ministro de Israel y la persona más probable para suceder a Benjamin Netanyahu una vez que se retire, dice que Turquía es el nuevo Irán, ¿verdad? Así que la idea es que vamos a apartar a Irán del camino y luego iremos a por Turquía, ¿de acuerdo? Así que Turquía está en la agenda, al igual que Arabia Saudí. Y en realidad, si observas cómo está librando Israel esta guerra ahora mismo en Irán, en realidad está intentando destruir la mayor parte posible de Oriente Medio. Hay una saturación, un bombardeo masivo en Irán. Así que Israel está intentando destruir la capacidad de los iraníes para gestionar un Estado, para proporcionar servicios básicos a su población, así como la capacidad militar del país, de modo que cuando establezcan el proyecto del Gran Israel, Irán no sea un factor. Están intentando dividir Irán en enclaves étnicos que luchen entre sí, y los agentes del Mossad entrarán en Irán para apoyar a distintas facciones. Es la estrategia de divide y vencerás, que el Imperio Británico utilizó para controlar gran parte del mundo. Pero si observas lo que está ocurriendo ahora mismo, hay rumores de que muchos de estos ataques con drones contra los países del CCG son en realidad operaciones de falsa bandera del Mossad. Así que tienes este dron que atacó a Azerbaiyán y el gobierno azerbaiyano dijo, oh, ¿por qué nos están atacando los iraníes? Vamos a lanzar una invasión terrestre de Irán. Y los iraníes respondieron, ese dron no era nuestro.
Así que circulan rumores de que fue el Mossad quien lanzó este ataque con drones contra Azerbaiyán para provocar una guerra entre Azerbaiyán e Irán. Luego están esos ataques contra las instalaciones petroleras saudíes que obligaron a Saudi Aramco, el proveedor estatal de petróleo de Arabia Saudí, a detener sus operaciones. Al principio, se informó de que los iraníes habían esas instalaciones petroleras. Pero entonces, los iraníes salieron y dijeron, no fuimos nosotros. ¿Por qué íbamos a atacar las instalaciones petroleras del CCG? Si hiciéramos eso, provocaríamos que el gobierno saudí atacara nuestras instalaciones petroleras. Así que no lo haríamos. Y ahora hay informes de que los ataques conjuntos contra las instalaciones petroleras saudíes, en realidad provinieron del Líbano, desde el oeste en lugar del este. Así que, ahora, la gente sospecha que se trata de otra operación de falsa bandera israelí, destinada a provocar un conflicto dentro del CCG y a involucrar a Arabia Saudí en la guerra para que Irán destruya las instalaciones petroleras saudíes. Y luego está Tucker Carlson, que hace unos días en su programa reveló algo realmente interesante. Dijo que funcionarios cataríes le habían contado en privado que habían arrestado a 2 agentes del Mossad sospechosos de sabotaje en Qatar. Ahora bien, el gobierno catarí lo ha negado y probablemente nunca sepamos la verdad. Pero tiene sentido que el Mossad quiera intentar sabotear o infiltrarse en el CCG tanto como sea posible, porque en primer lugar, consideran al CCG EU, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Qatar, como competidores potenciales, pero también intentando ampliar esta guerra todo lo posible para facilitar la consecución del proyecto del Gran Israel. Así está la situación ahora mismo en Irán y Oriente Medio. Sabes, estamos siendo testigos de un conflicto entre 2 fuerzas, una del este y otra del oeste. Estas 2 fuerzas están luchando entre sí. Una no tiene tantas ganas de pelear, me refiero a Rusia, Irán y China. En su mayoría quieren comunicarse. Empezaron a hablar con Estados Unidos y continúan esas negociaciones, intentando hacerlo lo mejor posible. Por otro lado, el comportamiento de Estados Unidos se parece mucho al del Imperio Británico en sus últimos años. Quieren dominarlo todo, obligar a todos a someterse. ¿Cómo ves este gran juego, este juego de poder, desarrollarse en la región? Exacto. Así que, como señalas, Estados Unidos está desesperado, está ansioso, teme que su imperio se esté derrumbando y, por lo tanto, arremete contra el mundo. ¿Sabes? Cuando Estados Unidos ganó la Guerra Fría, el mundo entero lo celebró. ¿Recuerdas cuando cayó el muro de Berlín y la alegría, la euforia de los alemanes al poder unificarse como pueblo? En los años 90 había una gran esperanza de que la hegemonía estadounidense condujera a una Pax Americana, una época de paz y prosperidad para todos. Y en gran medida así fue, decir, si estabas en Europa, en el mundo anglosajón o en China, sí, lo pasaste muy bien. Pero lamentablemente, Estados Unidos empezó a volverse corrupto y arrogante. Después del 11 de septiembre, lanzó esas guerras en Oriente Medio sin una razón concreta. Destruyó Afganistán como Estado viable. Destruyó Irak, que en los años 80 era una nación próspera, floreciente y de clase media. Destruyó Libia, destruyó Siria, de nuevo sin una razón concreta. Y así, Estados Unidos empezó a convertirse en un matón en Oriente Medio, intentando imponer sus propias ideas sobre el mundo, ¿de acuerdo? Y luego vino esa enorme corrupción que condujo a la gran crisis financiera de 2008, que casi colapsó toda la economía mundial. Lo que ocurrió fue que como Estados Unidos era la única hegemonía, la mayoría de los países del mundo enviaban sus inversiones allí, y Wall Street se convirtió en el nodo más poderoso. En Estados Unidos, esto llevó a la financiarización de la economía, por lo que trasladó su manufactura al extranjero, principalmente a China, y se centró en los servicios financieros. Eso condujo a la especulación, al juego,
a los activos de riesgo como los derivados, y finalmente todo esto implosionó en la gran crisis financiera de 2008. Y no solo nadie fue a la cárcel por todos esos delitos y faltas, sino que de hecho la industria financiera logró consolidar su poder político sobre Estados Unidos. Esto ha provocado una desigualdad enorme, en la que si eres una persona promedio, el sueño americano está muerto para ti. Ya no puedes permitirte comprar una casa, ya no puedes permitirte tener una familia, ya no puedes permitirte jubilarte. Esto ha llevado a una desigualdad enorme. También ha provocado una corrupción masiva, en la que Washington ha sido completamente cooptado por la élite financiera, donde tanto los demócratas como los republicanos sirven a la élite financiera de Wall Street. Y la tercera consecuencia es que ha generado complacencia, ha generado arrogancia. Estados Unidos ya no fabrica cosas, simplemente se las inventa. Quiero decir, Estados Unidos se ha convertido en una tierra de fantasía. Así que sí, el imperio estadounidense no era sostenible. Pero, al mismo tiempo, el imperio estadounidense sigue teniendo el ejército más poderoso del mundo. Y los rusos fueron realmente los primeros en desafiar la hegemonía global estadounidense al invadir Ucrania. Y en ese momento, los estadounidenses hicieron tres cosas, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue sancionar a Rusia, lo que significó que Rusia ya no podía comerciar con nadie a través del sistema SWIFT, la arquitectura financiera del mundo. Los rusos fueron expulsados de SWIFT. Lo segundo que hicieron fue un robo en toda regla, en el que se confiscaron $300 mil millones en activos rusos por parte de los europeos y los estadounidenses. Esos $300 mil millones siguen congelados en bancos europeos. Hace unos meses, los europeos debatían la posibilidad de utilizar ese dinero ruso confiscado para financiar la guerra en Ucrania. Y lo tercero que hicieron los estadounidenses fue bloquear, o más bien pedir a Europa que dejara de comprar la energía rusa barata. Sabemos exactamente lo que pasó después, ¿vale? El gasoducto Nord Stream fue volado, y Alemania se vio obligada a pagar un 50% más por sus necesidades energéticas, comprando gas natural licuado a los estadounidenses. Así que la economía alemana básicamente se derrumbó, ¿no? Al usar sus poderes imperiales, lo que hizo Estados Unidos no fue realmente destruir a Rusia. En realidad, Estados Unidos destruyó su propia reputación, ¿verdad? Porque si puedes simplemente robar el dinero que la gente deposita en tus bancos, nadie va a confiar más en tus bancos. Y esto ha llevado a una enorme degradación del poder de la moneda estadounidense, el dólar estadounidense. Estados Unidos se ha devorado a sus propios aliados. Europa se ha derrumbado económicamente. Alemania está sufriendo muchísimo, y eso ha envalentonado al mundo para enfrentarse a Estados Unidos. Así que recuerda lo que ocurrió después de la guerra rusa. El aura de inviolabilidad e invencibilidad del imperio estadounidense empezó a resquebrajarse. Luego, hubo naciones en África que comenzaron a buscar la autosuficiencia. Querían soberanía nacional sobre sus propios recursos, así que expulsaron a las potencias coloniales francesas, expulsaron al ejército francés. Así fue como ocurrió, ¿verdad? Y estamos viendo esto en todo el mundo. Bajo Trump, la respuesta es mostrar al mundo que Estados Unidos sigue siendo el hegemón global y que no tiene ningún adversario a su altura. Y por eso vimos el secuestro del presidente Maduro de Venezuela, que fue una violación flagrante del derecho internacional. Fue una humillación total para el Estado-nación venezolano y su pueblo. Y luego, por supuesto, recordemos que exhibieron a Maduro por las calles de Nueva York como si fuera un prisionero de guerra capturado. También fue humillante para él. Después de Venezuela, por supuesto, está esta guerra en Irán. Y esta guerra en Irán, una vez más, tenía como objetivo mostrar al mundo que Estados Unidos sigue teniendo poder, que el imperio estadounidense no puede ser desafiado. Y ahora, de algún modo, se les ha vuelto en contra. Pero ese es el contexto de cómo comenzó esta guerra.
I think for many years, with the outcomes Creo that que we durante have muchos from años, con las consecuencias del Imperio Británico, ya sabes, todos estos estados árabes son producto del Imperio Británico, y luego ves las bases estadounidenses en esos países. Toma un país como Arabia Saudí, que tiene un presupuesto de defensa más de 10 veces superior al nuestro, y aún así ni siquiera son capaces de defenderse por sí mismos. Necesitan bases estadounidenses en su propio país. Entonces, ¿quiénes son estos estados árabes y cuál es su agenda? Porque hasta ahora, por lo que hemos visto, no habían pasado ni 7 u 8 días desde el inicio de este conflicto entre Irán y Estados Unidos. Esta guerra ya ha devastado todas esas bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Y por eso, el sistema de alerta temprana en Israel no está funcionando como lo hacía antes de que comenzara la guerra. De algún modo están ciegos ahora, incapaces de predecir los misiles que alcanzan Israel. Por otro lado, mencionaste algo muy importante, la invasión terrestre en Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, en una entrevista con MSNBC, dijo, estamos preparados para ellos. Entonces, ¿cómo ves todo el juego en Oriente Medio? Y cómo esta guerra ya no es un juego. Es una guerra que está matando gente. Bien, para empezar, es importante entender que estos países del CCG son construcciones artificiales del imperio. Déjame explicar lo que quiero decir con eso. Todas estas naciones surgieron gracias al Imperio Británico. Arabia Saudí, la Casa de Saud, fueron puestos en el poder por los británicos como contrapeso al Imperio Otomano. Ese era el gran juego. El Imperio Británico colocó a sus marionetas en distintos países de Oriente Medio porque sabían que esos países tenían enormes cantidades de petróleo y que ese petróleo sería la gran fuente de riqueza del siglo XX. Todo estaba planeado de antemano. Así que todas estas monarquías deben su poder, quiero decir, deben su lealtad al imperio, ¿no? Después de la caída del Imperio Británico, el Imperio Americano lo sustituyó, y luego el Imperio Americano mantuvo una especie de relación de vasallaje con los estados del Golfo. Ahora bien, esto resultó estupendo para esos estados del Golfo porque estaban bajo la protección del ejército estadounidense. En aquel momento, durante la Guerra Fría, su adversario era la Unión Soviética. Y debido a la destrucción mutua asegurada, por sus siglas en inglés, esos dos países no irían a la guerra entre sí. Así que los países de Oriente Medio podían vender petróleo a todo el mundo y no tenían que pagar por su defensa. Y estaban ganando miles de millones, billones de dólares solo vendiendo petróleo. Era como el mejor negocio del mundo. Eso permitió a estos países del CCG expandirse, aumentar sus poblaciones, construir ciudades. Pero el problema de estas naciones del CCG es que en realidad no tienen los cimientos de verdaderas naciones. No tienen acceso a agua dulce. Alrededor del 60% de su agua proviene de plantas desalinizadoras. No tienen acceso a sus propios alimentos. Importan aproximadamente el 89% desde el extranjero. Y no tienen una población autóctona capaz de sostener una economía del conocimiento del siglo XXI. Así que básicamente también importan a sus trabajadores del conocimiento del extranjero. Estas no son naciones viables. Y durante mucho tiempo, la gente estuvo tan deslumbrada por la riqueza y el brillo de Oriente Medio que no comprendía realmente este problema fundamental. Todo el CCG no es más que un enorme espejismo creado por el imperio estadounidense y la paz y prosperidad posteriores a la Guerra Fría. Ahora, con esta guerra de Irán, ese espejismo se ha hecho añicos. Todo el mundo puede ver lo fácil que es destruir cualquiera de estos estados-nación. Lo que está ocurriendo ahora en Bahrein es básicamente una revolución, porque la mayor parte del país, alrededor del 50%, es de mayoría chií y están gobernados por sunitas. Así que hay una tensión constante. Los chiíes son naturalmente afines a los iraníes y no les gusta el hecho de que la quinta flota estadounidense tenga su base en Bahrein.
Así que ahora que hay una guerra en curso, y ahora que los iraníes están atacando bases militares estadounidenses, y ahora que los estadounidenses mataron a Jamenei, el líder religioso de los chiíes de todo el mundo, no solo de Irán, se ha emitido una fatwa, un decreto religioso, que llama a los musulmanes chiíes a la yihad, ¿verdad? Y por eso hay todos estos levantamientos en Pakistán, Irak, Kuwait y Bahrein. Bahrein está de hecho al borde de una revolución. Eso demuestra lo inestables que son estos países, aunque sean extremadamente ricos. Los Emiratos Árabes Unidos tenían la imagen de ser la versión de Oriente Medio de Hong Kong, Singapur, Nueva York o Londres. Un centro financiero al que podían ir los expatriados adinerados, sin pagar impuestos y disfrutando de restaurantes con estrellas Michelin. Es una ciudad maravillosa. Dubái es una ciudad maravillosa. Pero de nuevo, su reputación se basa únicamente en ser muy rica, pacífica y segura. Y luego un solo dron destrozó esa imagen. Ahora todo el mundo intenta huir de Dubái. Aparentemente, hoy las habitaciones de hotel de lujo allí cuestan tan solo $9 estadounidenses. Así que, si quieres unas vacaciones baratas y buscas aventura, te recomendaría Dubái. Pero buena suerte para conseguir un vuelo, porque los Emiratos han cancelado todos los vuelos debido a la guerra. Los EAUs no van a resistir después de esta guerra. Arabia Saudí también está en muchos problemas, porque Riad, una ciudad de millones de habitantes ahora, era, hace 30 años, solo una ciudad de unos pocos cientos de miles. ¿Por qué era una ciudad de unos pocos cientos de miles? No tenías acceso al agua, era solo un desierto. Y con millones de personas necesitas esas enormes plantas desalinizadoras. Pero puedes destruir esas plantas fácilmente con un dron de $50,000 y paralizar por completo a Arabia Saudí. Así que estas naciones no son sostenibles a largo plazo. Además, Arabia Saudí lleva mucho tiempo intentando dejar atrás su economía basada en el petróleo. Durante tanto tiempo dependió del petróleo, y ahora, en los últimos 10 años, se han dado cuenta de que necesitan una economía del conocimiento. Saben que necesitan más turismo. Por eso han gastado miles de millones de dólares en atraer los esports, en fichar a estrellas del fútbol como Cristiano Ronaldo, en construir nuevas atracciones. Incluso querían construir una pista de esquí cubierta en Arabia Saudí, en pleno desierto. Tenían algo llamado The Line, que era literalmente una línea recta que atravesaba la península arábiga. Y cualquier arquitecto podría decirte que todo eso son solo sueños descabellados. Estos sueños descabellados fueron posibles gracias a la arrogancia, al dinero y la riqueza que fluían hacia Arabia Saudí. Pero de nuevo, todo esto se basaba en la creencia de que la paz y la prosperidad podrían continuar para siempre, cuando en realidad el mundo es un lugar mucho más frágil. Ninguna de las naciones del CCG es en realidad un verdadero Estado-nación con poblaciones reales que quieran sostener esos estados. Ese es el primer punto. Estos estados árabes son construcciones del imperio. El segundo punto que quiero señalar es este. El ejército estadounidense, durante mucho tiempo, en realidad no tuvo que librar una guerra real. Así que la última guerra real que libraron fue probablemente la de Vietnam. La Guerra del Golfo Pérsico de 1991 no fue una guerra real. Fue un videojuego en el que había esos aviones de alta tecnología capaces de incinerar a los soldados de Saddam Hussein. Quiero decir, basta con mirar las imágenes de la primera guerra del Golfo Pérsico. No fue una guerra real, fue básicamente un videojuego. En 2003, cuando los estadounidenses invadieron Irak, lo que la gente no recuerda es que Saddam Hussein no tenía defensa aérea. Ni una sola, ¿de acuerdo? ¿Por qué no tenía defensa aérea? Porque en primer lugar, había sufrido más de 10 años de sanciones estadounidenses, así que su país era demasiado pobre para mantener una. El segundo punto es que sabía que no podía defenderse de una invasión estadounidense, así que ¿cuál era el sentido de prepararse de todos modos? Es decir, si los estadounidenses venían, estabas muerto igualmente.
Así que simplemente se la jugó y pensó que los estadounidenses no serían tan estúpidos como para invadir Irak, porque si invadías Irak, empoderabas a Irán, convertías a Irán en el hegemón, la potencia principal. ¿Y por qué querrían los estadounidenses hacer eso? Así que claramente Saddam Hussein se equivocó. Así que 2003, la guerra de Irak, tampoco fue una guerra real. Durante mucho tiempo, los estadounidenses no han librado una guerra de verdad. Ahora están librando una guerra real. Y lo que estamos viendo es que el ejército estadounidense no es tan fuerte como la gente cree. Y la razón es que el complejo militar industrial es, ante todo, corrupto. No está diseñado para librar guerras. Está diseñado para robar la mayor cantidad posible de dinero a los contribuyentes bajo la justificación de las guerras, ¿verdad? Durante la Guerra Fría, no era posible que la Unión Soviética y Estados Unidos se enfrentaran directamente. Así que lo que hicieron fue invertir en sistemas de armas muy caros que los hacían parecer poderosos. Costaban mucho dinero, resultaban impresionantes sobre el papel, pero en realidad no servían de mucho. En el fondo, se trataba más de presumir que de librar una guerra convencional. Y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy en Oriente Medio, donde Estados Unidos cuenta con todos esos sistemas de defensa aérea tan impresionantes. El sistema THAAD, que costó miles de millones de dólares. Tienes el sistema Patriot, tienes la cúpula de hierro, quiero decir, todo es muy impresionante. Pero fíjate en lo ineficaz que resulta frente al ataque iraní. Y los iraníes han dicho que ni siquiera han desplegado aún su armamento más avanzado. Esta semana solo han utilizado el viejo arsenal de drones y misiles redundantes, destinados a debilitar los sistemas de armas, los sistemas de defensa aérea. De los israelíes, los estadounidenses, Shurre, y ya sufrían enormes bajas y daños masivos. Así que lo que esta guerra nos ha mostrado es que el mundo en realidad es un espejismo, una alucinación. Lo que crees que es verdad, en realidad no lo es. Creo que muchos de nosotros estamos confundidos acerca de la situación en Israel, porque al fin y al cabo, Donald Trump quería ayudar a Israel. Pero por lo que hemos visto hasta ahora, no hay imágenes que salgan de Israel. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí que nadie conoce? Parece que está teniendo lugar una devastación enorme, y sin embargo, nadie sabe qué está pasando. Pero de Irán, como mencionaste, sí están saliendo imágenes. Sabemos hacia dónde se dirigen y qué tipo de devastación está ocurriendo en Teherán, por ejemplo. Bien, así que hay una muy buena razón por la que no hay imágenes saliendo de Israel. La razón es que Israel fue completamente humillado en la guerra de 12 días. Recuerda, Israel realmente pensó que le bastarían unos pocos días para destruir Irán, porque toda su estrategia se basaba en la decapitación, ¿verdad? Así que entraron para matar a la cúpula dirigente iraní, y durante los primeros días fue realmente impresionante. Estaban matando a científicos, generales, funcionarios y clérigos en sus casas. Eso mostraba el alcance de la red del Mossad en Irán, el avance del armamento israelí, y que Israel tenía un dominio total de los cielos. Y esto ocurrió por la caída de Siria, ¿verdad? Después de que Siria cayera en manos del ISIS, se creó un corredor aéreo por el que los israelíes podían volar sin oposición directamente hasta Irán. Antes de eso, Siria había servido como un sistema de alerta temprana de defensa aérea para los iraníes, razón por la cual habían invertido tanto en proteger al régimen de Assad. En los primeros días, parecía que Israel estaba al borde de destruir a Irán de una vez por todas. Pero los iraníes demostraron ser mucho más resistentes de lo que nadie podría haber imaginado. Empezaron a devolver el fuego a los israelíes, y de hecho, Israel estaba sufriendo muchos daños, especialmente en Tel Aviv. Las imágenes que llegaban desde Israel eran impactantes y profundamente humillantes.
Y así, básicamente, los israelíes rogaron a los estadounidenses que intervinieran y los salvaran de perder frente a Irán. Por eso Trump y los iraníes orquestaron, o coordinaron, o coreografiaron este conflicto en el que 1 o 2 bombarderos B-2 entraron y volaron una montaña vacía. Luego los iraníes respondieron atacando una base estadounidense vacía en Qatar. Y eso fue todo, ¿de acuerdo? Ese fue el final de la Guerra de los 12 días. Después, si lo recuerdas, Netanyahu fue a hablar con Putin, ¿vale? Le pidió a Putin que le hiciera un favor, que hablara con los iraníes, y le dijo, escucha, Trump dice que hemos eliminado vuestro programa de armas nucleares, vuestro programa de enriquecimiento de uranio, y eso es suficiente para nosotros. Así que te prometo, Irán, que nosotros los israelíes no provocaremos otro conflicto. Habrá paz entre nosotros. Y Putin transmitió ese mensaje. Eso se informó ampliamente en su momento. Realmente pensábamos que al final de la Guerra de los 12 días tendríamos paz en Oriente Medio, porque los iraníes habían demostrado a todos que lucharían y que podían luchar. E Israel no tenía la capacidad de destruir realmente el régimen, el gobierno de Irán. Lamentablemente, eso claramente no era lo que ellos creían. Lo que creo que entendieron fue, ¿sabes qué? Seguimos queriendo destruir el gobierno de Irán, porque eso forma parte del proyecto del Gran Israel. Pero en el futuro, simplemente censuraremos a los medios. Simplemente disimularemos el hecho de que los iraníes nos están derrotando. Y eso es lo que ha llevado a este bloqueo de información desde Israel. Tienes toda la razón en que hay mucha destrucción. Debería haber mucha destrucción en Tel Aviv y otros lugares, porque vemos las andanadas de misiles de los iraníes, y son bastante impresionantes. Pero los israelíes piensan que si simplemente ocultan el hecho de que están siendo destruidos, la gente seguirá creyendo que son invencibles. Así que esa es su respuesta a la pérdida de la Guerra de los 12 días. Los israelíes dicen, simplemente no admitiremos que estamos siendo derrotados. Pero ahora mismo, Israel no tiene la capacidad de continuar esta guerra por mucho más tiempo. Necesita que Estados Unidos envíe tropas terrestres. Y esa es la situación en la que nos encontramos. No sé cuán capaces serían las tropas terrestres, porque estaban suplicando a los grupos terroristas kurdos que hicieran algo por Estados Unidos. Parece que el pueblo kurdo, no sé, aquellos que viven fuera de Irak y el Kurdistán, podría o no estar implicado. Pero ayer supimos, por Khan Media, medios israelíes, que Azerbaiyán va a unirse a nosotros en esta lucha. Creo que de algún modo están intentando. Mencionaste la operación de falsa bandera, pero tenemos noticias de falsa bandera saliendo a la luz, porque Azerbaiyán sabe lo que está en juego si entra en este conflicto. No se trata solo de Irán. Rusia intervendría. Todo el concepto del Cáucaso Sur se vería afectado. Sabes, Rusia estaba luchando contra Georgia antes de que comenzara la guerra en Ucrania, y ellos saben lo que está en juego, teniendo en cuenta el Cáucaso Sur y el caso de Irán. Así que, ¿cómo ves todo este concepto? Porque por un lado, sabemos que están considerando libescente una invasión terrestre de Irán, pero ¿qué tan capaces son de llegar tan lejos? Exacto. Como señalas, la estrategia estadounidense consiste en utilizar fuerzas intermediarias para una invasión terrestre. Eso fue lo que hicieron con gran eficacia en Siria y Libia, donde financiaron a esos grupos rebeldes y luego los apoyaron con poder aéreo. Fue muy efectivo, especialmente en Libia, donde realmente destruyeron el gobierno. Pero la situación en Irán es en realidad mucho más complicada. En este momento, los estadounidenses están considerando 3 posibles intermediarios. Los 2 primeros, como mencionaste, son los kurdos y los azerbaiyanos. El último grupo son los baluches, que se encuentran en la esquina sureste de Irán, en la frontera con Pakistán. Los azerbaiyanos y los kurdos están en la esquina noroeste de Irán. Los kurdos tienen una historia muy larga con los estadounidenses. Han estado intentando lograr la autodeterminación nacional desde hace mucho tiempo, y su mejor oportunidad fue en 1991.
Tras la guerra del Golfo Pérsico, el presidente H.W. Bush animó a los kurdos a rebelarse contra Saddam Hussein, y así lo hicieron. Hubo un levantamiento masivo dentro de Irak, y los kurdos realmente creyeron que esa era su oportunidad para construir por fin su propia nación. Pero al final, lo que ocurrió fue que el presidente George H.W. Bush traicionó a los kurdos, y el apoyo aéreo estadounidense prometido para su insurgencia nunca se materializó. Lo que siguió fue una represión masiva. Saddam Hussein, creo, utilizó toda la fuerza que tenía. Fue una represión brutal que mató a cientos de miles de kurdos. Y si eres kurdo y recuerdas esto, ¿por qué volverías a confiar en los estadounidenses? Y en realidad no fue la primera vez. Ya había ocurrido antes y volvió a suceder muchas veces después. Así que la idea de que vas a dar dinero a los kurdos y ellos se lanzarán a Irán en tu nombre, creo que eso es una fantasía. Ese es el primer punto. El segundo punto es que toda la intención de usar a los kurdos es como carne de cañón, ¿de acuerdo? Lo que se quiere hacer es disfrazar a los insurgentes kurdos y enviarlos a Irán. Y lo que ocurrirá es que el ejército iraní se verá obligado a enviar soldados para contrarrestar ese ataque. Esos soldados se concentrarán, ¿verdad? Lo que lo hace perfecto para un bombardeo aéreo. Pero adivina quién más muere en este bombardeo aéreo? Los kurdos también. Así que estos son, ya sabes, carne de cañón, destinados a provocar a los iraníes para que entren en conflicto y así puedan ser destruidos todos. Los kurdos no son tontos, saben exactamente lo que está pasando. Y la razón por la que parecen dispuestos a participar es porque probablemente puedan sacar mucho dinero de los estadounidenses y los israelíes, ¿verdad? Probablemente puedan conseguir muchas armas, mucho dinero, mucho oro y muchas garantías de los israelíes y los estadounidenses. La idea de que estos tipos vayan a entrar y sacrificar sus vidas para que Israel y Estados Unidos puedan avanzar en sus objetivos militares es simplemente absurda. Nadie es tan estúpido. Y luego tienes a Azerbaiyán, ¿verdad? ¿Por qué demonios se metería Azerbaiyán en esta guerra, especialmente con Rusia al norte? ¿Por qué darles a los rusos y a los iraníes la excusa perfecta para dividir tu nación en dos? Si el presidente de Azerbaiyán es tan estúpido como para entrar realmente en Irán con una invasión terrestre, te garantizo que Azerbaiyán, como Estado-nación, no durará mucho. Rusia está buscando la excusa perfecta para entrar en esta guerra y crear un corredor terrestre entre Rusia e Irán. Así que no hay manera de que Azerbaiyán se una a esta guerra. Pero de nuevo, da buena imagen, ¿no? El presidente de Azerbaiyán puede presumir, puede fanfarronear. Los israelíes y los estadounidenses le pagarán mucho dinero. Él tomará ese dinero y se lo dará a todos sus seguidores, a todos sus partidarios, a todos sus aduladores. Eso les hace quedar bien, ¿de acuerdo? Pero estos tipos no son estúpidos. Son buscavidas. Saben exactamente cómo funciona el juego. Saben que los israelíes y los estadounidenses están desesperados por tener fuerzas terrestres que impulsen sus objetivos militares y no van a sacrificarse. No van a sacrificar sus vidas. No son estúpidos. Pero en el proceso pueden sacar todo el dinero posible de los israelíes y los estadounidenses. Y eso es exactamente lo que va a pasar. John, una de las principales preguntas que se hacen hoy los estados árabes es, ¿cuál es el beneficio de tener bases estadounidenses en nuestros países? Mucha gente, especialmente la gente adinerada, se pregunta, ¿cuál es el sentido de estas bases si no nos están defendiendo, si nos atacan precisamente por su causa? Entonces, ¿cómo ves tú Oriente Medio, el resultado de este conflicto, de esta guerra, y la influencia que ya está teniendo en estos estados árabes? Bueno, quiero decir, escucha, durante mucho tiempo, estos países del CCG tuvieron un pacto con el diablo, ¿verdad? El pacto con el diablo era este. Tienes estos regímenes corruptos, apoyados por el ejército estadounidense. El ejército estadounidense no estaba en esas naciones para proteger al país.
Estaba allí para proteger a la familia real y asegurarse de que la familia real obedeciera las órdenes que venían de Washington, D.C. Estas naciones del CCG son realmente la pieza clave del imperio estadounidense. Venden petróleo a cambio de petrodólares y luego reciclan esos petrodólares en el sistema financiero estadounidense. La burbuja de la IA en Estados Unidos está completamente financiada por las naciones del CCG, ¿verdad? Toda la economía estadounidense depende ahora de la construcción de centros de datos, que no son muy rentables y son muy perjudiciales para el medio ambiente. Axe steps a step forward, axe Cleveland Review and Trames to refrain as interrogates. Aren't able to finance the building these data centers, an entire Ponzi scheme, Todo un esquema Ponzi, esta pirámide financiera, este espejismo de una economía basada en la IA, se derrumba. Estas familias gobernantes son corruptas, arrogantes, dictatoriales, y también utilizan esos petrodólares para sobornar a sus propios ciudadanos. Así que, si eres ciudadano allí, tienes sanidad gratuita, educación gratuita, vivienda gratuita, un trabajo garantizado, no tienes de qué preocuparte. Y luego importan trabajadores de la India, Bangladesh, Filipinas, de donde sea, para hacer el trabajo real. Contratan a expatriados de Europa, de Inglaterra, para ser los mandos intermedios. Así que durante mucho tiempo tuvieron un trato muy ventajoso. Y ahora se están dando cuenta de que, vaya, se nos acaba el tiempo. Este pacto con el diablo no va a durar mucho más. Escucha, no quiero ser demasiado brusco, pero no creo que haya futuro para ninguna de esas naciones después de esta guerra. ¿Cómo crees que se desarrollará esta guerra? ¿Piensas que se alargará? ¿Que será una guerra prolongada entre Irán y Estados Unidos? Porque cuando empezó la guerra en Ucrania, pensábamos que podría ser corta. Pero si observas lo que hizo Rusia en la parte oriental de Ucrania, no avanzaron tanto. Básicamente, capturaron la región oriental, mayoritariamente rusa, y dijeron que intentaban proteger a las etnias rusas y a esa población. Incluso en lugares como Kiev, Odessa y Mykolaiv hay rusos étnicos, y afirman que también intentan protegerlos. Pero en el caso de Irán, no tiene nada que ver con ninguna de esas ideas. Sabes, Estados Unidos está atacando a Irán por sus recursos, porque Irán es una nación independiente. Por eso están atacando a Irán. Y no sé hasta qué punto lo que tienen en mente es alcanzable ahora mismo, dada la situación actual del conflicto. Porque Donald Trump dijo ayer, según Axios, que les dijo a los Estados Árabes: no busco un cambio de régimen, quiero elegir al próximo líder supremo de Irán. Sabes, esto tiene un enorme peso histórico para los iraníes, porque el Shah fue desplazado. Fue un golpe de Estado con el padre del Shah de Irán. Luego fue puesto en el lugar de su padre debido al golpe británico. Y después tuvimos al primer ministro democráticamente elegido Mossadegh en Irán. Y ya sabes, hubo un golpe contra él en 1953 para volver a poner al Shah en el poder. Están intentando recuperar algo que perdieron hace mucho tiempo. Están tratando de restablecer la misma mentalidad de la que estoy hablando. No es la realidad, pero la mentalidad en Washington es la misma que entonces, con los servicios de inteligencia británicos y de la CIA, intentando organizar un golpe de Estado contra el gobierno y poner a otras personas en el poder, sin cambiar realmente todo el sistema. Vale, diré esto. Creas lo que creas sobre lo que está ocurriendo, creas lo que creas que va a ocurrir, estarás completamente equivocado. Lo que haya pasado en el pasado no se aplica a lo que está sucediendo ahora mismo. Esta es una guerra única, algo que no podemos entender a través del prisma de la historia, ¿de acuerdo? Si volvemos a la guerra entre Rusia y Ucrania, todavía no entiendo por qué sigue en marcha. Rusia ganó esa guerra hace unos 2 años. Los ucranianos han perdido alrededor de 1 millón de hombres en edad de combatir. Ahora están arrastrando a hombres mayores, secuestrándolos y enviándolos al campo de batalla. 1/3 del país ya ha huido de Ucrania. Simplemente no entiendo por qué esta guerra sigue en curso.
Así que, desde una perspectiva geopolítica, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva militar, lo que está ocurriendo en Ucrania no tiene mucho sentido para mí. ¿Por qué Ucrania no se ha rendido ya y ha negociado unas condiciones? Putin ni siquiera quiere toda Ucrania, solo quiere lo que es tradicionalmente ruso, lo que incluye los 4 oblasts hasta el río Dnieper, y quizá también quiera Odessa. Pero ¿a quién le importa? Has perdido la guerra. Entrégaselo y tengamos paz, ¿no? ¿Por qué seguís luchando? De hecho, los europeos están diciendo, vamos a reclutar hombres. Alemania, Rumanía, están aprobando leyes para reclutar hombres para el servicio militar. Creo que los europeos planean para 2029 entrar plenamente en la guerra en Ucrania. Y tú piensas, bueno, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? La guerra está perdida. ¿Por qué están enviando a jóvenes a morir en Ucrania? Y nadie sabe realmente por qué quieren hacerlo. Recuerda, Rusia tiene armas nucleares. No conviene provocar demasiado a ese oso, porque podrías acabar destruyendo el mundo. Así que la comprensión tradicional de cómo se libran las guerras y por qué se libran, creo que ya no se puede aplicar, ¿de acuerdo? Creo que vivimos en una época muy especial, y el marco que hay que usar es escatológico, religioso. Están haciendo esto no para ganar guerras, no para controlar recursos, no para obtener petróleo ni controlar rutas comerciales. Están haciendo esto por motivos religiosos, para lograr un mundo que creen que reflejará la voluntad divina de Dios. Hubo una noticia en la que un comandante estadounidense dijo a sus tropas que no tuvieran miedo de esta guerra en Irán, porque afirmó que traería la segunda venida de Jesús. Trump está divinamente designado, ¿de acuerdo? Dios lo eligió para iniciar una guerra en Oriente Medio que desencadenaría una serie de acontecimientos que llevarían a la segunda venida de Jesús. Sé que esto suena una locura, ¿vale? Pero tenlo en cuenta, porque lo que va a suceder en los próximos meses o años será aún más loco. Una cosa que realmente preocupa es la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán. Solo la Meca y Medina son más sagradas. La mezquita de Al-Aqsa es el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo. Y se dice que podría haber una operación de bandera falsa en la que la mezquita de Al-Aqsa sea destruida. ¿Y por qué sería destruida? Pues porque la mezquita de Al-Aqsa se encuentra en el emplazamiento del segundo templo, o templo de Salomón. Ese lugar se considera el más sagrado en la tradición judía. Es donde habita Dios, ¿verdad? Así que, si se quiere que Dios regrese al mundo, hay que construirle una morada adecuada. Y esa es el templo de Salomón, el tercer templo, como lo llaman. Por eso necesitarían destruir la mezquita de Al-Aqsa. Si se destruyera la mezquita de Al-Aqsa, se desataría una guerra religiosa entre musulmanes y judíos. Todo musulmán se sentiría moralmente obligado a emprender la yihad contra Israel si la mezquita de Al-Aqsa fuera destruida. Entonces, ¿por qué harían eso? No estoy diciendo que vayan a hacerlo, pero digo que podrían suceder cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. Lo que le digo a la gente es que ante todo, sea cual sea su visión del mundo, va a quedar hecha añicos, ¿de acuerdo? Porque si uno utiliza la lógica convencional para analizar esta guerra en Irán, no tiene sentido. Incluso hoy, una semana después de que comenzara la guerra, aunque se ha causado mucho daño y han muerto muchas personas, nadie sabe por qué se está librando esta guerra. Trump y su gente no han articulado ninguna razón real por la que quieran destruir Irán. Lo máximo que tenemos es que al principio Trump decía, vale, queremos deshacernos de las armas nucleares. Queremos eliminar la posibilidad de que Irán se dedique al enriquecimiento de uranio. Pero los omaníes, que están mediando en estas conversaciones entre los estadounidenses y los iraníes, ya nos han dicho que los iraníes habían aceptado un nivel cero, absolutamente cero, de enriquecimiento de uranio, algo sobre lo que habían sido inflexibles durante mucho tiempo.
Dijeron, estamos dispuestos a renunciar para siempre a nuestro programa de enriquecimiento de uranio. Antes, insistían en que tenían derecho a utilizar el enriquecimiento de uranio con fines civiles, pero ahora dicen, vale, de acuerdo, también renunciaremos a eso. Pero no solo eso. Lo que transmitieron a los omaníes fue, oye, no solo estamos dispuestos a renunciar a nuestro programa de enriquecimiento de uranio, sino que también estamos dispuestos a negociar sobre nuestros aliados, Hezbollah, las milicias chiíes, Hamas y los hutíes. Incluso estamos dispuestos a negociar nuestro programa de misiles balísticos. Los iraníes estaban dispuestos a dar a los estadounidenses todo lo que exigían, exigencias que ya de por sí eran imposibles, y aún así los estadounidenses atacaron. Así que por favor, explícame eso, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto. Luego, el segundo punto. Trump dijo, de acuerdo, atacamos porque Israel iba a atacar primero. Y sabemos que los iraníes responderían atacándonos, así que tuvimos que adelantarnos atacando primero. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué no le dijiste simplemente a Israel que no los atacara, verdad? Vosotros sois la superpotencia. Sois quienes financian a Israel. Sois quienes le dan a Israel todas las armas que tiene. Solo tenéis que decir, ya sabéis, si atacas a Irán, estás solo, ¿verdad? Y ahora lo que dicen es, bueno, ya sabes, es porque estamos controlados por Israel. ¿De verdad me estás diciendo que una nación de 9 millones de personas en un desierto es capaz de controlar un imperio de 330 millones de personas? Eso es un completo disparate. Así que todas las razones que nos dan no tienen sentido. Todo son mentiras. Todo es engaño. Lo que realmente quieren hacer es destruir el mundo. Eso es lo que nosotros no queremos hacer. Quieren destruir el mundo porque eso obligará a Jesús a regresar. Eso forma parte de la escatología sionista cristiana. Y de nuevo, no tienes que creerme, ¿vale? Pero pregúntate esto. En primer lugar, ¿por qué continúa esta guerra? Número 1, ¿por qué continúa esta guerra? Número 2, ¿por qué Trump pide una rendición incondicional? ¿Por qué se niega a negociar en absoluto? Número 3, ¿por qué querría Estados Unidos enviar tropas terrestres? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿No estás ya destruyendo Irán desde el aire? ¿Por qué tienes que enviar tropas terrestres, tío? Número 3, ¿de acuerdo? Y luego verás más adelante la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa. El plan es este, ¿vale? Hay un plan bíblico en el que Israel destruirá esa mezquita, la mezquita de Al-Aqsa, pero fingirán que fue un misil iraní, ¿de acuerdo? Así que de algún modo van a infiltrar a agentes del Mossad en Irán para lanzar un misil balístico hipersónico contra la mezquita de Al-Aqsa y destruirla. Y luego dirán, ¿veis? Son los iraníes los que están haciendo esto para provocarnos. Son los iraníes quienes están planeando esta operación de falsa bandera. Lo que quieren es crear una guerra entre árabes y persas. Esta gente está loca. Están completamente locos. Todo esto es una locura. Toma todo lo que creas sobre el mundo y tíralo por la ventana. Hazlo. Y entonces quizá entiendas lo que está pasando. Quizá entiendas lo que está pasando. Pero incluso si insistes en leer la historia y dices, bueno, ya sabes, en 1979 derrocaron al Shah y los estadounidenses se enfadaron por eso, no vas a llegar a ninguna parte aquí. John, ¿ves que esta guerra se vuelva nuclear? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿de acuerdo? Bien, ya estamos hablando de la posibilidad de usar armas nucleares. La razón es que gran parte de las capacidades de misiles balísticos de Irán están enterradas profundamente bajo tierra, así que no se pueden destruir esas instalaciones con armas convencionales. Ni siquiera la madre de todas las bombas, ¿vale? Una bomba enorme, las rompebúnkeres no sirven de nada, ¿de acuerdo? Así que un arma nuclear, una nuclear táctica, no destruiría las instalaciones subterráneas, pero básicamente sellaría las entradas, las haría inhabitables, provocaría tanta radiación. Así que, si se quiere ganar la guerra de forma convencional,
puede que haya que usar armas nucleares tácticas, especialmente si la invasión terrestre sale mal. Pero hay ciertos problemas con el uso de armas nucleares tácticas. Lo primero es esto. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, ya ha dicho que Rusia garantizará el éxito y la supervivencia de los iraníes. Así que ya se habla entre los rusos de que apoyarán plenamente a Irán en algún momento. Ya sabemos que Rusia está proporcionando información de objetivos e inteligencia a los iraníes. Y eso es lo que hizo la OTAN durante la guerra de Ucrania. Básicamente, Rusia está haciendo lo mismo que hizo la OTAN en Ucrania. Es como una especie de revancha, ¿no? Al final, creo que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si hay una invasión terrestre real, y si existe una amenaza seria de que Israel o Estados Unidos utilicen armas nucleares porque la guerra va mal, entonces creo que Putin podría anunciar que Irán está bajo el paraguas nuclear ruso. Un ataque nuclear táctico contra Irán será considerado un ataque nuclear táctico contra Rusia, y Rusia responderá con armas nucleares tácticas en Ucrania y contra Europa. ¿De acuerdo? Esa es una posibilidad real. Así que ese es un punto. Otro punto es este. Asumimos que los israelíes y los estadounidenses quieren ganar esta guerra militarmente. Pero pensemos un momento, preguntémonos, ¿y si quieren esta guerra por razones escatológicas? Si uno observa realmente la escatología de los judíos y de los cristianos sionistas, si se observan todas las escatologías, Estados Unidos no debería estar en Oriente Medio. Es contrario a la voluntad de Dios que Estados Unidos esté en Oriente Medio. Por lo tanto, Estados Unidos debe abandonar Oriente Medio para que la escatología pueda cumplirse. La escatología exige que Israel luche contra el mundo. Estados Unidos no está implicado. Entonces, ¿cómo se consigue sacar al imperio estadounidense, que apoya a las naciones del CCG, de Oriente Medio? El CENTCOM es un vasto imperio en sí mismo, con decenas de bases militares por toda la región. Tiene unos 50,000 soldados. Bien, se saca a Estados Unidos de Oriente Medio si Estados Unidos pierde esta guerra, ¿verdad? Así que todo el mundo asume que Estados Unidos entra en esta guerra para ganar. Pero también es posible que Estados Unidos haya entrado en esta guerra para perder, en cuyo caso todo va según lo previsto, ¿de acuerdo? Así que, de nuevo, tu lógica, tu comprensión de la historia, tu sentido común, tu fe en el mundo, tíralos por la ventana. Estados Unidos no está en esta guerra para ganar. Estados Unidos está en esta guerra para perder. Then, John, I think with the case of oil. John, creo que cuando se trata del petróleo, de la guerra, del gran Israel, todo se reduce siempre a cómo reaccionará el BRICS. ¿Cuál es el futuro del BRICS? ¿Qué viene después? Porque en mi opinión, el Cáucaso Sur es el corazón de Eurasia. ¿Cómo ves al BRICS? Porque India, de algún modo ya ves, India está muy callada ahora mismo. Dependían de Rusia. Y tenemos, diría yo, una especie de combinación perfecta de energía y producción dentro del BRICS, con Irán, Rusia y China. Una especie de asociación entre estos actores. Entonces, ¿cómo ves que todo este juego influya en el concepto del BRICS? BRICS no importa. Nunca he pensado en BRICS. Nunca he investigado sobre BRICS. Si alguien habla de BRICS, desconecto. Pienso en otra cosa, ¿de acuerdo? No me importa BRICS. ¿Por qué? Porque hoy vivimos según la ley de la selva. Los fuertes ganan, los débiles mueren. Los fuertes son aquellos dispuestos a luchar por lo que creen. Si estás dispuesto a emplear poder militar, importas en este mundo. Si no estás dispuesto a emplear poder militar, no importas. Es así de simple. Olvida BRICS, no importa. Olvida ese corredor del oro de Shanghái. Olvida una moneda unificada. Olvida el comercio. Nada de eso importa ya. Ahora estamos en un nuevo mundo donde rige la ley de la selva. La fuerza da la razón. Si estás dispuesto a morir por lo que crees, si estás dispuesto a enviar tropas a luchar por lo que crees, entonces importas. Si no estás dispuesto a hacerlo, te quedarás atrás y serás destruido uno a uno. Es así de simple.
Yeah. John, the other situation with the case of the Sí, Middle East would be John, la otra how situación en Oriente Medio es Iran cómo as a Irán, como país, country puede decidir may sobre su decide futuro. about its future. Porque ya sabes lo You que know, ocurrió en what's happening Rusia right antes now de que with the empezara la guerra en war in Ucrania. Ukraine started. Había gente que pensaba que Who podía were construir thinking una that they asociación can con make Occidente, con Estados partnership Unidos. with the West, with the United Tenemos dos States. tipos de fuerzas, tanto en Rusia como You en have Irán. two sort of Aquellos que forces son both in mayoritariamente Russia and Iran, and neoliberales, these o forces cercanos a los are liberales en mostly Estados Unidos, neoliberals or sienten close que to quizás se pueda liberals in the confiar en United Estados States. They Unidos, feel that que they pueden have negociar con maybe ellos. a Pero como hemos we visto may con la trust guerra en the United Ucrania States, we y may ahora con los negotiate with them, conflictos but que implican as a the Irán, war esta es una evolves crisis in enorme en Ukraine Oriente and as Medio. the war in Ukraine, Entonces, we're witnessing ¿cómo that ves a evolve los políticos, a and los the responsables de la toma de conflict decisiones en is a estos huge países, conflict in the Middle decidiendo East. sobre su futuro? How ¿Dónde do you crees see the que sitúan su politicians, the futuro decision en su makers in mente? these countries deciding about their future? Where is the future in their mind? Um, First of all, we assume nation states are the Ante todo, main asumimos que los forces Estados-nación of the son las world. We also principales assume unidades that the leaders organizativas of del these nation mundo. states actually También matter. asumimos que los líderes de esos And I think both of these Estados-nación realmente assumptions are importan. problematic. Creo que ambas Initially, suposiciones son the people problemáticas. who Tal vez las control personas que controlan Rusia, Russia, China, Estados China, Unidos e United Israel States, sean las Israel mismas. are Quiero the same decir, people. existe esa There's that possibility, posibilidad, ¿no? right? So, Así que de nuevo, creo que dado esta and guerra en again, Irán, hay que I think despejar you la have mente. to Hay que examinar las start propias again, suposiciones have sobre el to mundo, clear your mind. que se trate de una guerra de Nothing's gonna be recursos done. entre Irán y The Estados Unidos. war of Una resources vez between más, Iran and el United tiempo States. lo dirá. I don't think it is. And again, time will tell. Okay, I don't want to say too much because people will think I'm insane. No But quiero decir I demasiado don't porque la gente think pensará que estoy loco, that pero nation no states creo que are los really Estados-nación the power sean realmente los that poderes they que la think they gente are. cree que There are son. there are Hay other otras organizations, there are organizaciones, other otras entities entidades por that encima de are los above Estados-nación. nation states. Lo vimos We en los saw that archivos de with Epstein, Epstein, ¿verdad? Everyone Todo el assumed mundo that Epstein asumía que was Jeffrey just Epstein deciding era with algún the agente del CIA, Mossad o de la was CIA, blackmailing chantajeando a powerful estadounidenses poderosos para obtener Americans apoyo in para order Israel. to Pero cuando guarantee en their realidad safety. leímos los But archivos certain de things that Epstein, happened algunas cosas when we resultaron see muy Epstein files, confusas. that's very Por confusing. ejemplo, First of ¿por all, qué Bill Gates y Reid why did Bill Hoffman Gates iban a and ver a Jeffrey Reid Epstein Hoffman, suplicándole why dinero? were they going to Jeffrey Epstein begging for money? Bill Gates was the richest man in the world. Bill Reid Gates fue el Hoffman hombre is a más rico billionaire. del mundo. Why are they going to Reid Hoffman es Jeffrey Epstein begging multimillonario. for money? ¿Por qué van a ver a Okay. Jeffrey Epstein y le piden dinero, And verdad? then you have Elon Y luego Musk, tienes a who's Elon Musk, very que es muy wealthy rico, y and quiere wants ir de nothing fiesta con to Jeffrey do Epstein. with Jeffrey Epstein. Casi Because molesta a Elon Musk is Epstein, like, como diciendo, bothering oye, Epstein, like, tío, hey, he oído que I organizas just unas want fiestas to estupendas. can ¿Puedo you unirme a join me? ti? Y And luego they usan use esas palabras en words clave como like, pizza y like, refresco de uva. Así que pizza de nuevo, and si simplemente soda, miras los archivos de right? Epstein, So la again, forma the en que Epstein crees que files, funciona el if you poder, just look at the Epstein la forma en que files, crees que se gobierna el mundo, probablemente esté equivocada. Probablemente lo esté. it's probably wrong. It probably is. Yeah. You've mentioned that Ukraine was lost. Mencionaste que Ucrania estaba perdida, que la guerra en Ucrania se perdió hace 2 años. ¿Cómo predices la guerra en Irán? ¿Cómo ves la escalada y qué significaría? Porque si un bando gana, el otro pierde. ¿Cuál crees que será el resultado? There What will would be be no the outcome? I mean, the outcome is very simple. ¿Cuál sería el The outcome is resultado? preordained. Quiero decir, el resultado es muy The outcome simple. is because El of resultado this, ya está destroy the predeterminado. entire global Es economy, matar al mayor número posible de personas, destroy Iran, destruir toda la economía global, force United States destruir out Irán, of obligar a the Middle Estados East, Unidos a salir de destroy Oriente all Medio, nation states, destruir los estados del Golfo, arrastrar a Turquía a la guerra, conducir a la creación del proyecto del Gran Israel y finalmente a la Pax Judaica, y luego crear las condiciones para otra guerra mundial. Llamar armar de Gog y Magog, en la que znanidiu atacaru sinilis wistring, y mabraka o finino. attack Israel together, which will usher in the end of the world. That's a script. That's a plan they have in mind. So Ese es un guión, ese es el plan que tienen en mente. Así que todo ha sido predeterminado, todo está escrito, y eso es exactamente lo que va a suceder. Solo es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto tardará esto? Pero enviarán tropas terrestres a Irán. Será un desastre, e Irán quedará devastado. Estados Unidos se verá obligado a salir de Oriente Medio, e Israel se convertirá en la única potencia que quede allí. Eso es lo que va a pasar. In the Middle East. That's what's going to happen. Yeah.
do you feel that Sí, ¿crees que el liderazgo en Oriente Medio, en Asia Occidental, estaría mayormente influido por los israelíes? Porque como mencionaste, es una nación de 9 millones de personas y sabemos que no tienen las capacidades, los números, para ocupar toda esa tierra. Entonces, ¿cómo van a gestionar eso? Porque no se trata solo de Irán o Turquía. Quieres decir que van a empezar con Irán, luego irán a por Turquía, pero toda la región. Físicamente, Israel no es... the whole region physically Israel is not capable of doing this? Yes, they are. Yes, they are. Sí, lo son. Sí, lo son. Porque una vez más tienes esas suposiciones sobre cómo funciona el mundo y cómo se controla el poder. ¿Crees que necesitas población? No, no la necesitas. Hoy en día, con la IA y la tecnología, lo que puedes hacer es esto. Puedes importar mano de obra. Estoy diciendo que después de que termine esta guerra, ¿de acuerdo? Cuando millones estén muertos y los estados del Golfo estén destruidos. También habrá muchas pérdidas de vidas en Irán y en Israel también. E Israel está intentando ser el imperio global, así que necesita mano de obra, debo señalar, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Pues importas la mano de obra de la India, de China y de Filipinas. ¿Y qué haces? Les implantas un microchip. What do? You microchip them, right? So that you can surveil them. You can control Para que their puedas vigilarlos, controlar sus emociones, suministrarles drogas, son tus esclavos. Tienes millones y millones, quizás 100 millones de estas personas, que serán los robots humanoides de tu imperio. Y todo puede hacerse con la tecnología actual. No hace falta desarrollar una nueva tecnología para lograrlo, pero sí necesitarás un estado de vigilancia con inteligencia artificial. Y por eso Palantir es tan valiosa, ¿verdad? Porque la idea es que estas empresas de IA, que ahora están incubadas en Stanford en concreto, se trasladen a la Pax Judaica, a Israel, y dirijan el estado de vigilancia. Ese es el plan. surveillance state. That is the plan. Yeah. And do you think that the war is getting to Sí, ¿y crees que la guerra va a llegar a Asia Oriental? ¿Va a alcanzar a Japón o a Corea del Sur? ¿Cómo lo ves? Porque si pensamos en el gran plan, sería, ya sabes, Rusia, Irán, luego Taiwán, quizá China, quizá Japón y Corea, involucrándolos en el conflicto con Taiwán. Taiwán es de algún modo diferente. Es una isla pequeña que puede controlarse de alguna manera. Y no es como Ucrania, donde se puede suministrar armas a los ucranianos sobre el terreno. ¿Cómo ves el panorama general del mundo? underground? How do you see the big picture of the world? Look, if you talk about Southeast Mira, si hablas del sudeste asiático, de acuerdo, una vez más, tus suposiciones sobre el mundo son simplemente erróneas. Ahora es la ley de la selva. Quien esté dispuesto a luchar, quien esté dispuesto a morir, ganará. who's ever willing to die will win. And Yeah. Sí, parece que hemos perdido a Jiang. Y déjame... Sí, has vuelto You're Jiang. back. You're back. look, Yeah. you have to see the world. Mira, not through tienes que ver el mundo no a través de una lente económica, ¿vale? La economía no importa. Todo se trata de la disposición de tu población a luchar en guerras y a morir por lo que creen, ¿de acuerdo? Y hay exactamente 4 naciones en el sudeste asiático que tienen una historia de morir por lo que creen, ¿vale? Estas son Japón, Corea del Sur, Corea del Norte y Vietnam. La guerra por el sudeste asiático será entre estas 4 naciones. For Southeast Asia will be between these 4 nations. Wow. Vaya, ¿y crees que ni Rusia se aprovecha el conflicto actual? The current conflict? So Russia is clearly winning the war. Así que Rusia ha ganado claramente la guerra en Ucrania y se convertirá en una potencia dominante en Europa, lo que obligará al resurgimiento de Alemania como respuesta a Rusia. Lo que va a ocurrir es que el imperio estadounidense financiará y apoyará el ascenso de Alemania como contrapeso a Rusia. Pero creo que, aunque puedan librar algunas guerras, a largo plazo habrá una gran alianza entre Alemania y Rusia, y esa será la nueva potencia en el mundo. Pienso que una gran alianza entre Alemania y Rusia sería imparable.
En el sudeste asiático, la nueva potencia será Japón. Así que estas son las tres grandes potencias del mundo. Una alianza germano-rusa, Israel en Oriente Medio y Japón en Asia Oriental. América emergerá como la potencia dominante en el hemisferio occidental porque no tiene competidores reales. Pero podemos esperar que América enfrente muchos problemas. Habrá guerras civiles y tendrá que defender sus territorios en Sudamérica y el Caribe contra insurgentes guerrilleros que buscan soberanía. El mundo se dirige hacia un nuevo lugar, un mundo nuevo y valiente que nunca hemos visto antes. Habrá un caos total. Y sinceramente, el objetivo parece ser matar a tantas personas como sea posible, porque el mundo no puede sostener a 8.000 millones de personas. Así que la idea es crear tantos conflictos como sea posible para reducir la población, facilitando el gobierno y la imposición del cumplimiento. Así que, de nuevo, no quiero decir demasiado, porque no quiero parecer conspiranoico, trastornado o loco. Pero si quieres sobrevivir a lo que viene, tienes que prepararte mentalmente. Tienes que decirte a ti mismo que quizá lo que crees sobre el mundo está equivocado. Quizá los BRICS no importan. Quizá China no importa. Quizá todo sea una ilusión. Quizá sean todas esas mentiras que los medios nos han estado alimentando para que no entendamos lo que realmente está ocurriendo. Lo que realmente está ocurriendo no es una guerra financiera. Lo que realmente está ocurriendo no es una guerra material ni militar. Lo que está ocurriendo es una guerra espiritual. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Pero Estados Unidos no es tan capaz, John, después de todo. Estados Unidos ha estado librando todas esas guerras y fue derrotado en todas ellas. Y recuerda, estos son los hechos. Estuvieron en Afganistán durante 20 años. Se lo arrebataron a los talibanes y se lo devolvieron a los talibanes antes de marcharse. Afganistán hoy ya no está en manos de Estados Unidos. Irak es igual. Solo hay que ver lo que está ocurriendo ahora mismo en Irak. Sabes, todas las bases militares estadounidenses allí fueron destruidas junto con las armas que tenían. Entonces, ¿cuánto poder tienen realmente para llevar a cabo esa agenda? No veo que eso ocurra, porque Estados Unidos no se está fortaleciendo. No se están fortaleciendo en Asia Occidental. Mira, tu comprensión del mundo es limitada, ¿vale? ¿Crees que Estados Unidos realmente importa? ¿Crees que Estados Unidos fue a Afganistán e Irak para ganar la guerra, para controlar esos lugares? Pero Julian Assange dijo algo realmente importante. Lo que nos dijo fue esto: el objetivo no es tener guerras exitosas. El objetivo es tener guerras interminables para que el complejo militar industrial, este sistema de seguridad transnacional, pueda robar al contribuyente estadounidense. Así que lo que tienes que entender es esto. América, estos estados-nación, son solo un huésped. Lo que importa es el parásito. Lo que importa son las sociedades secretas, estos grupos de capital transnacional. Esos son los que controlan el mundo. Estos son los que están detrás de todo: China, Israel y Estados Unidos. Coreografían estas guerras para extraer la mayor cantidad posible de riqueza de sus estados-nación anfitriones antes de que esos estados colapsen. Bien, eso es lo que está ocurriendo. Estos parásitos pretenden que Estados Unidos pierda su guerra contra Irán para poder hundir toda la economía estadounidense y llevar a millones a la pobreza más absoluta, donde no poseerán nada y serán felices. Ese es el plan aquí. Tienes $4,002 de deuda. La única manera de librarte de esa deuda es destruyendo la economía estadounidense, colapsándola por completo. Sí, te refieres a los Estados Unidos ahora mismo. La agenda es ser derrotados en Irán, o se supone que deben estar ganando en Irán. Lo que quiero decir es que Estados Unidos no está bajo el control de Estados Unidos. Eso es lo que quiero decir.
El 80% del pueblo estadounidense no quiere esta guerra en Irán, ¿de acuerdo? El 80% de los estadounidenses dicen, no queremos esta guerra. La mayoría de la gente está en contra, aunque tradicionalmente, una vez que una nación entra en guerra, el público suele apoyar mucho al ejército. Pero el pueblo estadounidense no apoya en absoluto esta guerra. Y hablemos de las tropas terrestres. El público estadounidense, una vez más, no quiere tropas terrestres en Irán. ¿Y sabes qué? No importa. A nadie le importa. A nadie le importa lo que quiera el pueblo estadounidense. No one cares. No one cares what the American public wants. About 99% of Americans say, we don't want this war. Aproximadamente el 99% de los estadounidenses dicen, no queremos esta guerra. Aún así, van a seguir luchando en esta guerra. Así que, claramente, Estados Unidos no es una democracia, ¿de acuerdo? Y luego es como, bueno, vale, en noviembre tendremos las elecciones de mitad de mandato y los demócratas llegarán y detendrán esta guerra. Pues déjame decirte esto, incluso si los demócratas ganaran las elecciones de mitad de mandato, lo cual también es sospechoso e improbable, dado lo que está ocurriendo. Aunque ganaran, cuando llegaran al poder, el Congreso seguiría permitiendo a Trump librar esta guerra. Los demócratas no han hecho absolutamente nada para impedir que Trump luche en esta guerra. To stop Trump from fighting this war. Congress has a constitutional obligation. El Congreso tiene la obligación constitucional de declarar la guerra y deberían haber organizado una votación para impedir que el presidente la declarara. Se llama la Ley de Poderes de Guerra, ¿vale? Debería haberse programado antes de que empezara la guerra. Y lo que hicieron fue esto. Programaron el debate sobre la Ley de Poderes de Guerra para el martes, como 4 días antes del ataque real. Así que sabían que el ataque se acercaba. Lo programaron en un momento concreto en el que no sería relevante, ¿de acuerdo? Así que el Congreso no está deteniendo al presidente. El Congreso está facilitando al presidente. Tropas terrestres, ¿de acuerdo? Tropas terrestres. No una fuerza poderosa. Not one powerful Democrat has said, I'm against. Ningún demócrata ha dicho, estoy en contra de las tropas terrestres. Lo que hay son personas como Chuck Schumer diciendo, oh, ya sabes, he examinado las pruebas, he recibido información de Marco Rubio y sí, la situación es peor de lo que pensamos. Así que todo es un engaño, una ilusión. Ya se ha decidido lo que va a pasar. Todo es un guión, ¿de acuerdo? Y la idea de que el pueblo estadounidense puede votar para salir de esto, no puede. Es como el 99% de la humanidad, quizá incluso más. Tal vez solo hay unos pocos miles de personas que realmente estén al mando de algo, pero pueden hacer lo que quieran. But they're able to do whatever they want. But it's all about the United States. Pero todo gira en torno a Estados Unidos. Y mucha gente en Irán dice que no importa lo que estén pensando. Si quieren invadir Irán, que vengan, los estamos esperando. Por eso están preparados para una invasión terrestre. Realmente creen que pueden derrotar a Estados Unidos también sobre el terreno. Y ese es el cálculo. Lo que acabas de mencionar tiene que ver con Estados Unidos y con cómo se sienten. Conocemos ese sentimiento. Y la agenda de Estados Unidos no es el objetivo final, no es el resultado. El resultado es la combinación de ambas fuerzas, como vimos en Ucrania. En Irán hay un cálculo de 2 alternativas, Estados Unidos e Irán. 2 agendas que luchan entre sí. Y no importa si quieren invadir Irán, van a responder, van a destruir a quienes intenten invadir Irán. Look, I mean, I've said this many times, okay? Mira, quiero decir, lo he dicho muchas veces, ¿vale? Estados Unidos invadirá Irán y los iraníes destruirán la fuerza de invasión estadounidense. Pero lo que estoy diciendo es que eso es en lo que quieren que te centres. Eso es en lo que quieren que pienses. Y yo digo que nada de esto importa realmente. Lo que de verdad importa es que entendamos quién está realmente detrás del telón moviendo los hilos, ¿de acuerdo? Alguien está haciendo esto. Probablemente no sea Trump, porque, quiero decir, no es Trump quien está haciendo esto. Son otras personas las que lo están haciendo. Así que la primera pregunta es, ¿quién está realmente haciendo todo esto? ¿Y cómo son capaces de llevarlo a cabo? Y esto es algo que realmente necesitamos entender. Esa es la guerra que debemos librar. Esta no es una guerra entre Estados Unidos e Irán. Eso al final no importa realmente. Iran, that doesn't really matter in the end.
it's really about a war of self-knowledge. En realidad, se trata de una guerra de autoconocimiento. Tenemos cada uno de nosotros la voluntad, el valor de buscar la verdad, aunque la verdad pueda destrozar nuestra propia percepción de la realidad, ¿de acuerdo? Así que déjame terminar con esta idea, ¿vale? Déjame decirte lo que tenemos que hacer si queremos ganar esta guerra a nivel individual, ¿de acuerdo? La alegoría de la cueva de Platón. La alegoría de la cueva de Platón dice lo siguiente: todos están encadenados al suelo, ¿de acuerdo? Estás esposado, no puedes mover cabeza por culpa de la cadena. Solo puedes mirar hacia adelante. Estás frente a una pared vacía, ¿de acuerdo? Detrás de ti hay un fuego. Detrás de ti está ese fuego. Behind you is a fire. Behind you is fire. And then there are certain people, the elite, the true. Y luego están ciertas personas, la élite, el verdadero poder en el mundo, que colocan a estos títeres. El fuego refleja entonces sus movimientos como sombras en la pared. Y lo que hacemos es mirar la pared y crear nuestra propia realidad. Creamos un lenguaje, inventamos historias sobre esas sombras en la pared. Esa es la realidad en la que vivimos hoy. Creemos que todo es real, pero todo es una ilusión. Las personas detrás del fuego, las que mueven los hilos, son el verdadero poder. Estados Unidos, Rusia, China, esta guerra entre Estados Unidos e Irán, todo es una ilusión destinada a distraerte de intentar darte la vuelta y averiguar qué está ocurriendo realmente entre bastidores. De acuerdo. Y ese es un desafío para nosotros como seres humanos, no dejarnos arrastrar a este conflicto que tenemos delante. Pensar que, bueno, realmente importa quién gane, Estados Unidos o Irán. No importa realmente. ¿Qué importa si Israel se convierte en un imperio o no? No importa realmente. ¿Qué importa si el Brexit tiene éxito o no? No importa. Nada de eso importa. Lo que importa es nuestra comprensión del mundo. Lo que importa es nuestro deseo, nuestro valor para buscar la verdad, por dolorosa que sea. Eso es lo que importa. Gracias. Muchas gracias, John, por estar con nosotros hoy. Ha sido un gran placer hablar contigo. Estas preguntas, de alguna manera, ya sabes, mucha gente haría esta o aquella pregunta, pero tenemos que explorar. Tenemos que descubrir tu comprensión del mundo, lo cual fue increíble para mí escuchar y entender. Y creo que también es útil para muchas personas que nos están viendo. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros, Jiang. It was a great pleasure to have you on, Jiang. De acuerdo. Gracias por invitarme, Nima. Sí. Gracias. Adiós.